¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Para mí es un placer poder estar participando de estas actividades de la Asociación Mexicana de Endodoncia. Muchas gracias, doctor Alejandro Espinosa. Quiero agradecer al doctor Antonio Herrera de Luna y fundamentalmente al doctor Hugo Trujillo por la convocatoria y espero que este tema sea de interés para todos. El tema que vamos a tratar, que es un tema un poco álgido, para poder entender sobre qué es lo que estamos manejando y situaciones específicas a la hora de tener una reabsorción externa. Por eso, primero hay que entender cómo diagnosticamos, tenemos que tratarlas para poder entenderlas de esta manera, para ver cierto tipo de patologías que pueden ocurrir o que pueden acontecer cuando llega un elemento dentario con ciertos problemas específicamente de reabsorciones. Pero antes de empezar a hablar, cuando hablamos de reabsorciones, uno tiene el concepto de que solamente las reabsorciones pueden ser internas o externas, cuando en realidad la clasificación de las reabsorciones dentarias en general es mucho más grande que internas y externas. Así las reabsorciones dentarias pueden clasificarse, por ejemplo, según su naturaleza, y pueden tratarse de reabsorciones de tipo fisiológicas o reabsorciones patológicas. Reabsorciones fisiológicas son todas aquellas que llevan a la reabsorción de un elemento dentario temporario en este tipo de dientes. Toda reabsorción en un diente temporario es una reabsorción fisiológica que no tiene por qué ser patológica. De hecho, es necesaria esa reabsorción para permitir la erupción del diente permanente. Sin embargo, al contrario de las reabsorciones en los dientes temporarios, en los dientes permanentes, toda reabsorción externa es una reabsorción patológica. No existen reabsorciones fisiológicas en los dientes permanentes. Se pueden clasificar también, obviamente, de acuerdo a la región que afecte, y así tener reabsorciones del tercio cervical, reabsorciones del tercio medio o reabsorciones del tercio apical, dependiendo de patología. Y dentro de estas, las reabsorciones cervicales externas ocupan un punto y un parámetro específico, es todo un mundo dentro del área de las reabsorciones. De acuerdo a la superficie, así acá podemos ver sí, que podemos tener una reabsorción interna o una reabsorción externa cuando abarca la superficie externa de la superficie radicular, obviamente, o bien que exista concomitantemente una reabsorción interna independiente de una reabsorción externa como patologías concomitantes. Pueden clasificarse de acuerdo al número de dientes y así tener una reabsorción simple, una reabsorción en la cual abarque varios elementos dentarios, que son reabsorciones múltiples. Pero mi punto de vista, las dos clasificaciones más importantes que me gustaría que quede claro es de acuerdo a la evolución de esas reabsorciones, cómo se puede clasificar, y de acuerdo al mecanismo del proceso que produzca la reabsorción. Así podemos tener una reabsorción de acuerdo a la evolución, por ejemplo, que sea una reabsorción activa o una reabsorción que esté paralizada o una reabsorción que esté reparada. Acá es el punto más difícil en la odontología y especialmente en la endodoncia para poder determinar qué tipo de evolución tiene esa reabsorción. Porque si yo tengo una reabsorción que se encuentra activa, voy a tener que buscar la causa para poder frenarla, si es que se puede frenar, como ya lo vamos a ver dentro de un rato. Pero por otro lado, yo puedo tener una reabsorción que ya está paralizada y de hecho puede estar reparada, que si esta reabsorción llega a estar reparada es simplemente un dato de color en una radiografía que estoy observando un diente que en algún momento sufrió una reabsorción, pero que la causa ya no se encuentra activa, entonces no tengo que hacer absolutamente nada. Sin embargo, de acuerdo al mecanismo del proceso, también yo puedo tener reabsorciones de tipo inflamatorias o reabsorciones de tipo sustitutivas. Las diferencias entre las dos son grandes y las vamos a ver ahora. Si ustedes ven, por ejemplo, estas imágenes que les estoy mostrando, todas estas imágenes tienen algo en común y algo en diferente. Lo común, todas, absolutamente todas, tienen una reabsorción, presentan una reabsorción. Y al mismo tiempo, todas y cada una de estas imágenes, de estas que están viendo y que están observando, en estas reabsorciones, ninguna está ocasionada por la misma causa. Todas tienen una causa diferente, por lo tanto, todas tienen un tratamiento diferente. Entonces, vamos a empezar a evaluar este tipo de situaciones y empezar a preguntarnos, cuando nosotros tenemos una reabsorción externa,
la reabsorción debe ser tratada endodónticamente a través de la eliminación de la pulpa para colocar un apósito alcalino en el interior para que difunda a través de túbulos dentinarios para frenar esa reabsorción externa? Esa es la gran pregunta que quiero que nos contestemos y espero que ustedes mismos se la puedan contestar al final de esta conferencia y de esta charla. Pero antes de seguir avanzando sobre esto, tenemos que preguntarnos por qué ocurre una reabsorción. Y acá entramos en los procesos fisiológicos y patológicos de reabsorción, por ejemplo, a nivel del hueso. Si les pregunto a ustedes en sus consultorios que están en estos momentos, o a lo mejor están escuchando a través de internet o en el celular o en una computadora, ¿cuál es la célula que comienza una reabsorción en el hueso? Seguramente y equivocadamente me van a decir el osteoclasto. Y el osteoclasto no es una célula que inicia una reabsorción a nivel del tejido óseo. Si bien es una célula que come y reabsorbe hueso, no es la que la inicia. De hecho, si yo les pregunto también cuál es la célula que reabsorbe, por ejemplo, el cemento, seguramente me dirán un cementoclasto. O en el caso de una reabsorción interna, si les pregunto cuál es la célula que reabsorbe la dentina en una reabsorción interna, seguramente me dirán un dentinoclasto. Pero cuando estudiamos histofisiología pulpar y periodontal, en realidad en histofisiología pulpar, el dentinoclasto como célula no existe. Pasa que el origen de esa célula es exactamente la misma que las otras. Entonces, si empezamos a preguntarnos por qué o cómo se inicia una reabsorción, estos grupos celulares que están observando en estos momentos son fundamentales para poder comprender el mecanismo y la fisiología de una reabsorción. Por ahora, vamos a centrarnos en osteocitos, macrófagos y osteoblastos. Cementoblastos y los restos epiteliales de Malacés, lo vamos a ver enseguida, que cumplen un papel y un rol fundamental. Pero ante la reabsorción, por ejemplo, una reabsorción fisiológica a nivel del hueso, estas tres células son fundamentales, ya que en su conjunto forman lo que se denomina una unidad osteoremodeladora o Bone Modeling Unity. Estos osteocitos, macrófagos y osteoblastos, cuando el hueso quiere o necesita reabsorber, a partir de osteocitos y osteoblastos, producen la liberación de distintos mediadores químicos que reabsorben o que producen neoposición ósea. Así, por ejemplo, tanto osteoblastos como osteocitos, dentro de estos mediadores químicos tenemos estos tres. El RANKL por un lado, la osteoprotegerina por otro, y el factor de crecimiento epitelial o epithelial growth factor que se encuentra en verde a la mano derecha. De estos tres mediadores químicos, hay dos que son poderosísimos inductores de la reabsorción y hay uno que lo antagoniza. Los que inician y los que incitan a que reabsorbe el hueso es fundamentalmente el RANKL y la osteoprotegerina, que son las que están en color verde. Perdón, y el factor de crecimiento epitelial, me equivoqué. RANKL y factor de crecimiento epitelial son los que producen la reabsorción. Al contrario, la osteoprotegerina lo que hace es el efecto total y absolutamente contrario a la reabsorción. Produce y estimula a la neoformación de hueso. Entonces, cuando el tejido óseo necesita o quiere reabsorber o neoformar, osteocitos y osteoblastos liberan RANKL, osteoprotegerina o factor de crecimiento epitelial que van al punto diana, que son los macrófagos que se encuentran libres en esa zona, los estimulan y estos macrófagos sufren una unión, una mutación, formando clastos y formando una célula gigante multinucleada que se llama clastos, que en su momento, cuando reabsorbía huesos, se los llamó osteoclastos, cuando reabsorbía cemento, cementoclastos, y dentina, dentinoclasto, pero la célula es la misma. De hecho, estos macrófagos tienen en su superficie un receptor, que es el receptor RANK, que es el que están observando acá. Este receptor RANK se une al RANKL liberado por los osteocitos y liberado por los osteoblastos y produce una estimulación de la membrana basal de estos macrófagos, los que automáticamente se activan, sufren una mutación y en esa mutación empiezan a fusionarse juntos con otros macrófagos en número de 3 o de A4, formando una célula gigante multinucleada que reabsorbe.
dependiendo del tejido que reabsorbe, se le empezó a llamar de esa manera. Así, de esta forma, estamos viendo cómo estos distintos macrófagos que se encuentran activados empiezan a formar clastos. Por lo tanto, cuando reabsorbían huesos se los llamó osteoclastos, cuando se los llamó cemento se los llamó cementoclastos, y en la reabsorción dentinaria se los llamó dentinoclasto, pero en realidad la célula es exactamente la misma. Es una célula monocítica proveniente del tejido sanguíneo, que es el monocito de la sangre, que cuando hay un proceso inflamatorio pasa al tejido intersticial, se transforma en macrófago, siendo el punto diana de Rankele y del factor de crecimiento epitelial o de la osteoprotegerina. Cuando se produce esta estimulación, se van a fusionar otros macrófagos y forman un clasto. Por el contrario, lo que sucede cuando el hueso no quiere reabsorber, libera esto que está en azul, esta molécula que se llama osteoprotegerina. Esta osteoprotegerina lo que hace es impedir la unión entre el RANK y el RANKL. Por lo tanto, al no haber activación de estos macrófagos, el clasto automáticamente deja de reabsorber y se transforma en una célula blástica que se llama osteoblasto. Por lo tanto, estos son mecanismos fundamentalmente hormonales que tiene el ser humano y de los cuales dispone el hueso para poder producir distintos tipos de reabsorciones. Entonces, dependiendo de qué es lo que quiere el hueso, se va a liberar a partir de estos osteoblastos o osteocitos mayor cantidad de RANKL o mayor cantidad de osteoprotegerina. De hecho, sin ir más lejos, en el caso del sexo femenino, en el caso de las mujeres, cuando entran en la etapa de la menopausia, la osteoprotegerina está extremadamente disminuida. Fisiológicamente hay una disminución importante. Por eso en el caso de las mujeres, la cantidad de osteoporosis que hay es muy grande y es muy avanzada. Esto sucede a nivel de la reabsorción del hueso. Pero ¿qué pasa a nivel del ligamento periodontal? ¿Qué sucede en el periodonto? En el periodonto sucede una situación similar, pero con dos células especiales. Dentro del ligamento periodontal nosotros tenemos cementoblastos por un lado y los restos epiteliales de Malassez por otro lado. Estos restos epiteliales están dispersos a todo lo largo del ligamento periodontal y que eran la involución de la vaina de Herwin, consecuencia de la evolución en realidad del epitelio bucal que daba lugar a todo lo que era la vaina de Herwin. Cuando esta vaina de Herwin forma superficie radicular, quedan dispersos y van evolucionando en forma de distintos restos epiteliales, denominados restos epiteliales de Malassez. Estos restos epiteliales de Malassez tienen un papel fundamental en evitar las reabsorciones al nivel del hueso. ¿Por qué? A nivel de la superficie radicular. Porque estos restos epiteliales de Malassez, como todo epitelio, liberan factor de crecimiento epitelial. Y habíamos dicho que el factor de crecimiento epitelial es un poderoso inductor de las reabsorciones. Por lo tanto, al haber restos epiteliales de Malassez que liberan factor de crecimiento epitelial, en la superficie, en la unión del hueso con ese ligamento periodontal, el hueso sufre una autorreabsorción permanentemente, manteniendo la línea periodontal y respetando periodonto y superficie radicular. Por lo tanto, el hueso no avanza sobre raíz. Por otro lado, tenemos otra célula fundamental que son los cementoblastos, quienes son los guardianes de la superficie radicular. Tanto cementoblastos como restos epiteliales de Malassez protegen de doble manera el avance del hueso sobre la superficie radicular del elemento dentario. Ahora, cuando nosotros tenemos algún tipo de inflamación en el ligamento periodontal, yo puedo tener cementoblastos que mueran. Al haber cementoblastos que mueren, va a haber un proceso inflamatorio en donde se van a liberar RANKL a través de distintas células inflamatorias y a través de distintos mediadores que se van a unir a los receptores RANK del macrófago que estábamos hablando hace rato y van a aparecer clastos que van a reabsorber la raíz. Pero, sin embargo, nosotros tenemos los restos epiteliales de Malassez, que estos restos epiteliales de Malassez continúan vivos y liberando factor de crecimiento epitelial. Por lo tanto, si bien voy a tener una reabsorción a nivel de la superficie radicular, esto es lo que se denomina una reabsorción inflamatoria, en la cual, cuando nosotros eliminamos esa inflamación,
posteriormente va a haber una nueva regeneración con ligamento periodontal y con cementos provenientes de los cementoblastos vecinos a las áreas adyacentes de la reabsorción, sin que haya avance del hueso, porque el hueso no avanza, porque los restos epiteliales de Malacés están liberando el factor de crecimiento epitelial y evitando que esto hace que el hueso avance sobre superficie radicular. Sin embargo, cuando tenemos necrosis de cementoblastos y necrosis de los restos epiteliales de Malacés, al morir, obviamente van a haber clastos que van a reabsorber la raíz, pero como ya no tenemos restos epiteliales de Malacés, no hay factor de crecimiento epitelial que impide el avance del hueso, que frene el avance del hueso sobre la superficie radicular. Por lo tanto, por más que yo elimine la inflamación o lo que esté causando esa situación, el hueso no se va a detener. Y esto es a lo que nosotros llamamos una reabsorción sustitutiva. Sé que es un poco complicado, pero para poder resumirlo de esta forma ya vamos a ver un par de ejemplos y lo vamos a ir nombrando permanentemente. Nosotros podemos tener una situación de necrosis de cementoblastos, pero los restos epiteliales de Malacés están vivos. Por lo tanto, eso se denomina reabsorción inflamatoria, la cual al eliminar el estímulo, esa reabsorción inflamatoria yo la puedo detener y conservar toda la superficie radicular, con nueva reinserción de fibras de ligamento periodontal y nueva formación de cemento, con células similares al cemento proveniente de cementoblastos vecinos. Sin embargo, cuando tenemos necrosis de cementoblastos y los restos epiteliales de Malacés están necróticos, no tenemos quien frene el avance del hueso sobre la superficie radicular, por lo tanto, esto es lo que se denomina una reabsorción de tipo sustitutiva. El hueso reabsorbe la raíz y la sustituye y la reemplaza con hueso. Por lo tanto, al eliminar el estímulo, la reabsorción no se va a detener y es cuestión de tiempo hasta que ese diente se termina perdiendo. Por lo tanto, la reabsorción sustitutiva me lleva indefectiblemente a la pérdida del hueso. Perdón, a la pérdida de la superficie radicular. En cambio, la reabsorción inflamatoria, yo la puedo detener y puedo mantener el elemento de detalle. Ahora, ¿cuáles son las causas más comunes de las reabsorciones externas? Las causas más comunes son varias. Fundamentalmente puede ser la presión. ¿Qué ocasiona que la presión produzca una reabsorción? Cuando nosotros tenemos áreas de presión y de compresión sobre las células del ligamento periodontal, sobre las células de los cementoblastos, hay zonas de hipoxia en estas células. Al haber zonas de hipoxia, los cementoblastos empiezan a morir. Sin embargo, los restos epiteliales de Malacés van a mantener su vitalidad. De todas estas causas, fundamentalmente, hay dos que van a producir reabsorciones sustitutivas. ¿Cuáles son ellos? Ciertos traumatismos dentarios específicos. Por ejemplo, la abulsión dentaria. Cuando tenemos un tiempo extra alveolar prolongado de más de 20 minutos, los cementoblastos y todos los restos epiteliales de Malacés en la superficie periodontal no pueden sobrevivir en seco más de 20 minutos. Por lo tanto, como ya lo vamos a ver enseguida en la parte de abulsiones, cuando nosotros reinstalemos o reinsertemos un elemento dentario, dependiendo del tiempo extraalveolar, podemos tener una reabsorción inflamatoria de tipo sustitutiva. Otra situación importante, por ejemplo, que va a producir una reabsorción de tipo sustitutiva, es la falta de estimulación periodontal. Sabemos que el ligamento periodontal necesita del contacto con el antagonista para poder mantener su vitalidad y para poder mantener su función. ¿Qué sucede, por ejemplo? Imagínense esta situación. Ustedes están trabajando, están haciendo la extracción de un elemento dentario de un 37 que tiene una curvatura apical en distal de 3 milímetros. Olvídense del tratamiento de conducto. Necesitan hacer la extracción de ese elemento dentario. Al hacer la extracción de ese diente, esos 3 milímetros de ápice se les fracturan ahí abajo. Esa dilaceración se fracturó al lado del nervio del paquete vasculonervioso del dentario inferior. Les hago una pregunta, ¿qué hacen? ¿Intentan sacar todo el hueso para sacar ese pedacito de ápice que se quedó? ¿O directamente dejan ese ápice? Seguramente van a dejamos ese ápice, me van a decir. ¿Y qué es lo que le pasa a ese ápice con el tiempo? Empieza a reabsorberse. ¿Por qué? Porque al no haber una estimulación periodontal, esas células también empiezan a sufrir una necrosis, inclusive los restos epiteliales de Malacés, por lo tanto, no hay quien frene el avance del hueso y el hueso empieza a reabsorber.
¿Qué tipos de presión? Las presiones por ortodoncia, por ejemplo. Presiones muy excesivas en las fuerzas ortodónticas van a producir reabsorciones. Presiones de elementos dentarios impactados sobre los dientes vecinos, un canino retenido sobre un diente lateral, un tercer molar retenido haciendo presión sobre un segundo molar inferior. Las infecciones de la cavidad pulpar tienen mucho que ver, porque las infecciones de la cavidad pulpar, toda necrosis dentro del conducto radicular va a producir, a nivel de periápice, a nivel del ligamento periodontal, una reabsorción. Perdón, un proceso inflamatorio. Un proceso inflamatorio de tipo agudo o crónico. Cuanto más tiempo esté el proceso inflamatorio a nivel de periápice, va a producir también tipos de reabsorciones. Los traumatismos dentarios. La extracción de dientes vecinos tiene mucho que ver también, porque, por ejemplo, en algunos casos que se utilizan elevadores para hacer presión para poder sacar el elemento dentario, supongamos tenemos que hacer la extracción de un 36. Y para poder hacerlo y para poder palanquear, se utiliza a veces elevadores que se apoyan sobre la superficie de la raíz distal del 35 para hacer presión y poder elevar el 36 para poder sacarlo. Sin embargo, ese elevador lo que hizo al hacer presión sobre la superficie cervical de ese 35 es producir una necrosis de cementoblastos y de células que van a producir posteriormente también una reabsorción cervical en el 35. Instrumentos de viento en contactos permanentes, por ejemplo, traumatismos en pacientes con flautas permanentemente, saxofón, que se están, al colocárselo en la boca, traumatizando permanentemente a nivel de los dientes incisivos. La enfermedad periodontal, también con una inflamación crónica que produce activación del sistema de Ranke-Rankele. Entonces, las causas de las reabsorciones externas son variadas, pero lo importante es esto, que siempre hay una causa. No existen las reabsorciones idiopáticas. No existen las reabsorciones idiopáticas. Idiopáticas el odontólogo le llama a lo que no sabe explicar o lo que no encuentra la causa de la reabsorción. Pero siempre toda reabsorción tiene una causa. Que no sepamos encontrarla es muy diferente. Entonces, si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de las reabsorciones inflamatorias, ustedes me dirán que tiene que ver una endodoncia convencional con este tipo de situaciones con las reabsorciones inflamatorias, y tiene mucho que ver. Por ejemplo, este es el ápice de un elemento dentario que tenía una patología periapical crónica que no se pudo solucionar endodónticamente, por lo tanto se hizo una apicectomía. Y esta apicectomía, al llevarla al microscopio electrónico de barrido, podemos empezar a ver distintas zonas de reabsorción a nivel de la superficie radicular, consecuencia de la patología apical crónica que tenía ese elemento dentario. Entonces, cuando nosotros empezamos a evaluar este tipo de situaciones, esta imagen es una imagen que utiliza de uno de los grandes maestros de la histología endodóntica mundial, el doctor Domenico Reccucci, en el cual me obsequió estos cortes histológicos donde podemos observar un granuloma, una reacción periapical crónica y la reabsorción existente a nivel de todo lo que es la porción periapical. En otro corte, también a este nivel, patologías apicales crónicas, consecuencia de necrosis de conducto radicular y la reabsorción de esta superficie radicular. Siempre que tenga patologías periapicales crónicas, vamos a tener reabsorciones inflamatorias que pueden ser microscópicas o macroscópicas. De hecho, este es un trabajo muy importante, un trabajo de Lux, en el cual él evaluó la correlación histológica y radiográfica de las reabsorciones radiculares, y el objetivo de este estudio fue investigar la fiabilidad que tienen las radiografías periapicales para poder detectar las reabsorciones apicales. Y a estas poder compararlas con los cortes histológicos. En la metodología que hizo, este grupo analizó 111 elementos dentarios, todos con patologías apicales y laterales, que iban a ser extraídos. Observó en cuántos de esas radiografías de esos dientes se observaban las reabsorciones, luego fueron extraídos, y esos mismos dientes fueron procesados histológicamente para comparar en la histología cuántos tenían reabsorciones comparados con las radiografías. Ellos encontraron un total de reabsorciones apicales solamente en el 19% de la radiografía, pero histológicamente más del 90% de esos dientes que tenían patologías periapicales presentaban reabsorciones. Por lo tanto,
yo tengo que tener y comprender que cuando tengo un diente con una necrosis pulpar, con una patología periapical crónica, me está indicando que tengo un proceso inflamatorio crónico. Y de todo proceso inflamatorio crónico, tengo clastos que están actuando sobre la superficie radicular. Entonces, si nosotros evaluamos esta situación en este elemento dentario que tenemos acá con necrosis, patología periapical, si yo les pregunto, ¿ustedes pueden ver la reabsorción que hay en este caso? Y seguramente me van a decir que no, porque radiográficamente no se la ve. Pero yo sé que en más del 90% de los casos de estas situaciones hay una reabsorción. La otra pregunta que les voy a hacer es, en este caso, sabiendo que tengo un 90% de posibilidades de reabsorciones, ¿esta reabsorción que tengo acá es una reabsorción que está activa o es una reabsorción que está detenida? Y eso va a depender si la causa está presente o no está presente. Porque si la causa está presente, como es en este caso, que es la necrosis del conducto radicular con una carga microbiológica que está ocasionando una reabsorción inflamatoria crónica, esta reabsorción, una patología inflamatoria crónica, está ocasionando la reabsorción. Por lo tanto, ¿cómo voy a frenar esta reabsorción? Eliminando la causa. Y en este caso, al eliminar la causa, hacemos el tratamiento endodóntico y podemos ver con el tiempo la reparación de todos los tejidos periapicales. Si yo veo este caso que les estoy marcando acá con el cursor y les pregunto, ¿la reabsorción acá está activa o está detenida? Y seguramente esa misma reabsorción que aquí estaba activa, consecuencia de esta causa presente, al eliminarla, esta reabsorción se detuvo. Ahora, les muestro este otro caso. Acá tenemos un caso de un molar inferior donde les hago la misma pregunta. ¿Pueden ver la reabsorción? Y sí, en este caso podemos ver la reabsorción radicular que existe en las raíces mesiales con dos angulaciones diferentes. En este caso, ustedes están encontrando que hay una reabsorción. Lo primero que se tiene que preguntar son dos cosas. ¿Cuál es la causa de la reabsorción? Y segundo, si esa reabsorción está activa o está detenida. Para poder contestar si está activa o está detenida, yo tengo que saber si la causa está presente y qué está ocasionando esa reabsorción. En este caso, la misma situación que en la anterior. Esta es una reabsorción de tipo inflamatoria, consecuencia de un mal tratamiento endodóntico, en realidad, para ser más exactos, de una carga microbiológica existente dentro del conducto radicular que está manteniendo una reacción inflamatoria crónica que está produciendo clastos que están reabsorbiendo. Por lo tanto, esta reabsorción está activa. Acá tenemos que empezar a ver cómo la eliminamos. Lo eliminamos a través de un tratamiento endodóntico, establecemos la longitud de trabajo del localizador apical, y una vez que el localizador apical nos dice dónde tenemos que trabajar, fantástico, hacemos nuestro tratamiento endodóntico. Disminuimos carga microbiológica del conducto radicular que está produciendo esta reacción inflamatoria crónica que está manteniendo activa esta reabsorción. Esto fue diciembre del 2007 y acá tenemos un control 3 años y 2 meses después. La pregunta que les hago. En este caso, ¿la reabsorción está activa o está detenida? Y en este caso la reabsorción está detenida, porque 3 años y 2 meses después radiográficamente no se ve avance, pero fundamentalmente la eliminación o la disminución de esta patología periapical crónica que teníamos acá. Otra pregunta importante en este caso, que seguramente se la están haciendo. ¿Esto se hace en 1 o en 2 sesiones con hidróxido de calcio? Depende de qué es lo que a ustedes les guste y les sirva más para hacer una disminución de la carga microbiológica. En este caso, lo que hice fue todo en una sola sesión. Que yo tengo una reabsorción que radiográficamente la estoy viendo, no significa que necesite un hidróxido de calcio para frenar esa reabsorción. Quien va a frenar esa reabsorción es la disminución de la carga microbiológica. Esa disminución de carga microbiológica, si podés hacerla en una sesión, fantástico. Con todos los mecanismos bioquímicos para disminuirla en una sola sesión. ¿No estás seguro que de hacerlas en 2 sesiones con hidróxido de calcio? Hacerla en 2 sesiones. Pero que la hagas en 2 sesiones no significa que sí o sí sea necesaria para poder frenar esa reabsorción. Esto se hizo en una sola sesión.
¿Estamos? Lo importante acá, primero, es saber si está activa o detenida, y segundo, cuál es la causa que está produciendo la reabsorción. Ahora, si entramos un poquito en clasificaciones de las reabsorciones, una clasificación clásica en reabsorciones externas es una clasificación de Heitershey, en la cual durante mucho tiempo se ha estado utilizando. Heitershey clasificaba las reabsorciones en 4 tipos. Una reabsorción clase 1, cuando teníamos una lesión cervical pequeña, con una pequeña penetración en la dentina. Una clase 2, cuando ya es más definida y está cerca de la pulpa, pero de muy poca extensión a lo largo de la dentina. Una clase 3 es una reabsorción que tiene una invasión mucho más profunda en la superficie radicular, está en el tercio cervical prácticamente, y una clase 4, una lesión que se extiende más allá del tercio cervical y medio de la raíz y que puede llegar a envolverla completamente. Ahora, durante mucho tiempo se utilizó esta clasificación de Heitershey, sin embargo, tiene un gran defecto la clasificación de Heitershey, que es una clasificación hecha fundamentalmente desde proximal. No incluye las paredes vestibulares o las paredes palatinas. De hecho, si yo les pregunto, en este caso están viendo una reabsorción a este nivel. Si les pregunto, ¿esa reabsorción está por la cara vestibular o está con la cara palatina? Es el gran problema de la clasificación de Heitershey, en la cual no nos permite ver, por un lado, en qué cara del elemento dentario está la reabsorción, y segundo, no nos permite ver bien con especificidad cuánto es la extensión de esa reabsorción. Por lo tanto, este es un trabajo de Patel realmente fantástico, Manocci, de Shannon Patel, en la cual ellos se evaluaron la fiabilidad del manejo de las radiografías periapicales y el COMBIN para poder determinar con precisión cuál es la fiabilidad a la hora de hacer un diagnóstico. Encontraron en sus conclusiones que las radiografías periapicales tuvieron una capacidad muy limitada para detectar con precisión el tamaño, la dispersión circunferencial de la reabsorción, pero fundamentalmente al mismo tiempo la ubicación. Por lo tanto, el gold estándar hoy en día para poder definir una reabsorción externa es sí o sí un COMBIN. De hecho, si nosotros podemos ver esta imagen que les estoy mostrando acá y empezamos a evaluar a nivel de este central, este otro central y este lateral, mucho no nos muestra, salvo uno puede empezar a ver por acá que no la tenés muy clara qué pasa aquí, a lo mejor por aquí esto puede ser un cálculo, pero si cambias angulación tampoco ves mucho, pero ves algo que ya empieza a ir un poquito raro. Pero vos cuando pedís un COMBIN y empezás a evaluar qué es lo que está pasando en una imagen tridimensional, empezás a ver y empezás a notar cómo empiezan a aparecer distintas situaciones que son patológicas para ese elemento dentario que en la radiografía no te la muestran. De hecho, vos vas a ver radiográficamente una reabsorción cuando la reabsorción está muy extendida o está muy avanzada. En sus etapas iniciales a la reabsorción, radiográficamente es muy difícil que la veas por los distintos contrastes que tiene la radiografía y los distintos tipos de mineralización que tenga el tejido. Por lo tanto, el gold standard, vuelvo a repetir, a la hora de sospechar o ver una reabsorción externa, es sí o sí pedir un COMBIN, como estamos viendo en este caso, y vemos la cercanía de la reabsorción al conducto radicular y la reacción pulpar, que ya la vamos a ver también dentro de un rato. Por lo tanto, a partir de esta situación, Patel, Foskey, Manocci y Patel establecen una nueva clasificación que se utiliza hoy en día, que es una clasificación tridimensional en las reabsorciones externas. En estas clasificaciones es un poco complicada, pero la clasificación evalúa 3 situaciones: la altura, la extensión circunferencial y la proximidad a la pulpa. A la altura la clasifica en números. Entonces, va del 1, 2, 3 y 4. 1, cuando la reabsorción está a nivel de la unión amelocementaria. 2, cuando se extiende hasta el tercio cervical de la raíz y apical a la cresta ósea, es decir, es subcrestal. El número 3, cuando se extiende en el tercio cervical de la raíz, y el 4, cuando se extiende en el tercio apical de la raíz. Ahora, en cuanto a la extensión circunferencial, las clasifica en 4, pero con letras mayúsculas. Así tenemos, por ejemplo, A mayúscula, cuando en la extensión circunferencial ocupa menos del 90% de la circunferencia de la raíz.
B mayúscula, cuando es más de 90 y menos de 180, C, cuando es más de 180 y menos de 270 grados, y D, cuando es más de 270 grados. Y por último, en la proximidad de la pulpa, acá la clasifica en dos, en D de dedo minúscula y en P minúscula. D, cuando la reabsorción está solamente confinada a la dentina, y P, cuando se encuentra en contacto con la pulpa. Entonces, para empezar a evaluar esto, nosotros necesitamos de dos parámetros fundamentales. Número uno, una radiografía. Segundo, este corte a nivel de un combin y un corte también sagital a nivel de un combin. ¿Estamos? Entonces, acá tenemos, lo dividimos en cuatro partes. Número uno, cuando la reabsorción se encuentra a nivel del límite amelocementario. 2, en el tercio cervical. 3, tercio medio y 4 en el tercio apical. Esto me va a servir fundamentalmente, este tipo de corte, me va a servir para poder ver la extensión circunferencial que tenga la reabsorción. En este caso, si nosotros empezamos a ver y vemos de la clasificación, vamos a ver que en cuanto a la altura, esta reabsorción se encuentra a nivel del límite amelocementario, por lo tanto corresponde al número 1. A la extensión circunferencial tiene más de 90 grados y menos de 180, por lo tanto es B mayúscula, y en la proximidad de la pulpa tiene una probable comunicación pulpar, por lo tanto es una P minúscula. En la clasificación de Patel, esta reabsorción sería una clasificación 1B larga P. Les voy a pasar otro ejemplo para que hagamos un pequeño juego de ejercicio de poder empezar a ver esto. Acá tenemos la misma situación. Tenemos, si evaluamos esta reabsorción que tenemos en la superficie radicular y empezamos a ver, y prácticamente estamos en el tercio apical, y en este corte está abarcando toda la superficie del elemento dentario. Por lo tanto, en la altura, esto llega hasta el tercio apical, por lo tanto, es el número 4. En la extensión circunferencial, tiene más de 270 grados, por lo tanto le corresponde la letra D mayúscula. Y por último, en la proximidad a la pulpa está confinada la dentina, por lo tanto es una D minúscula. La clasificación de esta reabsorción corresponde a una 4D mayúscula, D minúscula. Sé que es un poco complicado, es una nueva clasificación tridimensional que es necesario que empecemos a aprenderlas, y si quieren posteriormente, ahí tenían las referencias, se las paso para que puedan verlas y evaluarlas. Ahora, volviendo y para no perder, porque estamos un poco cortos con el tiempo, tenemos que empezar a entender que en una reabsorción externa, toda reabsorción comparte un portal de entrada, la forma de progresión tridimensional de la reabsorción, una lámina resistente a la reabsorción que protege a pulpa, la sustitución de tejidos reabsorbidos por tejidos mineralizados y una remodelación activa de ese tejido reabsorbido. En cuanto al portal de entrada, el portal de entrada siempre es la zona de necrosis de cementoblastos. Siempre, para que haya una reabsorción externa, tiene que haber una zona de necrosis de cementoblastos por alguna situación. Si no tengo necrosis de cementoblastos, no existe una reabsorción externa, por lo tanto no hay un portal de entrada. Segundo, la progresión tridimensional de la reabsorción. ¿Cómo progresa una reabsorción? Y una reabsorción siempre progresa en forma envolvente al conducto radicular. Y esta es una situación muy simple de poder entender. Supongámonos que en estos momentos nosotros somos una reabsorción interna. Hay una reabsorción, ahí la pulpa se inflamó por alguna situación, hemos perdido la capa de predentina, por lo tanto empieza a haber una reabsorción desde adentro hacia afuera. Empezamos a reabsorber dentina, luego de dentina llega la reabsorción al cemento y automáticamente se comunica con ligamento periodontal. Por lo tanto, una reabsorción interna rápidamente se hace comunicante. Sin embargo, caso contrario pasa con la reabsorción externa. Cuando hay una reabsorción externa tenemos primero un portal de entrada, una zona de necrosis de cementoblastos. A partir de ahí, la reabsorción comienza a reabsorber desde afuera hacia adentro, va reabsorbiendo cemento, 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 llega a la dentina, el límite cemento dentinario, dentina, 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 pero sin embargo, la pulpa
lo que hace es empezar a generar un tejido de defensa formando una especie de mineralización. Por lo tanto, la reabsorción externa no puede y es muy difícil que se haga comunicante al conducto radicular, por lo tanto empieza a reabsorber en forma envolvente toda la superficie del conducto radicular para tratar de seguir manteniendo la parte activa de reabsorción de tejidos mineralizados. Y de hecho, esto forma también lo que se denomina una lámina resistente a la reabsorción, que esta lámina resistente a la reabsorción es una lámina que forma la pulpa, que está compuesta por predentina, dentina y algún tejido reparativo de tipo mineralizado, con un grosor aproximadamente de 70 a 140 micrómetros, que tiene dos funciones. Por un lado, impedir que la reabsorción penetre al conducto radicular y por otro lado, mantener la vitalidad de esa pulpa. Entonces, en esta imagen, acá tenemos la pulpa, la zona de la predentina con la dentina, la lámina resistente a la reabsorción y la reabsorción activa y distintas formas de osteoides que se van formando en esta especie de reparación que intenta hacer el elemento dentario. Ahora, si nosotros tenemos una reabsorción, ¿cuál es el tratamiento de la reabsorción? Y el tratamiento de la reabsorción va a depender. Depende de distintas situaciones. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos una reabsorción en la cual nosotros podemos tener acceso a esa reabsorción, podemos excavar ese defecto y hacer una restauración de esa cavidad con un biocerámico, por ejemplo, sin necesidad de hacer un tratamiento endodóntico siempre y cuando esa pulpa esté vital. Y siempre y cuando esa reabsorción esté accesible al tratamiento quirúrgico que tenemos que hacer. Esto lo vamos a hacer cuando tengamos una clasificación de Patel, por ejemplo, 1AD, 2AD o 2BD. Puede ser que esa pulpa, con el embate de esa reabsorción, en algún momento haya claudicado, que de hecho, generalmente y estadísticamente, entre el 15 y un 20% aproximadamente de necrosis pulpar existen cuando tenemos reabsorciones externas. Es decir, la pulpa puede mantener su vitalidad hasta último momento. Salvo cuando la pulpa claudica, tendremos ahí sí que hacer un tratamiento de conducto, levantar quirúrgicamente y hacer una excavación y hacer la restauración de ese defecto reabsortivo. Esto lo vamos a tener en una clasificación de Patel 2C, P, 2DP, 3, cuando es más a nivel del tercio cervical y a nivel del tercio medio. Puede que tengamos que hacer un reimplante intencional, es decir, puede que tengamos que extraer ese elemento que a lo mejor ya tiene una endodoncia realizada, o si no tiene, como es muy difícil de poder tratarla quirúrgicamente por el tipo de elemento dentario, por la arcada en la cual se encuentra, tendremos que hacer un reimplante intencional, tendremos que hacer la extracción de ese elemento dentario, hacer el curetaje de esa reabsorción, colocar un biocerámico y hacer el reimplante intencional de ese elemento dentario para tratar de frenar esa reabsorción. Hay veces que los dientes están avanzado el grado de reabsorción en el cual llegan a la consulta, que no queda otra que sean revisados periódicamente y hacerles un control. O bien ya reabsorciones que nosotros encontramos que están detenidas. O, el último caso, es cuando tendremos que hacer la extracción porque ya no tenemos absolutamente nada que hacer por ese elemento dentario, porque es tal el grado de reabsorción que es imposible de poder tratarla. Entonces, por ejemplo, esta es una gentileza de Michael Arnold de Alemania, en el cual nos presenta este caso. Acá tenemos una reabsorción cervical importante, cercana a la pulpa. La pregunta acá es, punto número 1, ¿esa pulpa está vital o está necrótica? Tengo que hacer un tratamiento endodóntico para frenar esa reabsorción, tengo que trabajar solamente este defecto, tengo que mantener esta pulpa. ¿Cuál es la conducta a seguir? Lo primero que tenemos que tener presente es poder evaluar y poder entender fisiológicamente e histopatológicamente que esta reabsorción está activa porque mantiene células que tienen un flujo sanguíneo proveniente de la mucosa palatina, en este caso, que les está manteniendo el flujo. Por lo tanto, si yo tengo una pulpa vital y que reacciona en los mismos parámetros de los otros elementos dentarios, el tratamiento de conducto no tengo por qué hacerlo.
De hecho, lo que se hace acá es levantar un colgajo, hacer un curetaje de esta lesión. Si llegara a exponer pulpa, se trabaja como si fuera una protección pulpar directa. Se coloca un biocerámico en toda esta zona, se rellena y después se hace un colgajo desplazado apical para poder eliminar toda esta mucosa palatina que nos siga manteniendo este tipo de reabsorciones. De hecho, esto fue lo que hizo el doctor Arnold. Ahí tienen las reabsorciones, se puede observar a este nivel, se levanta un colgajo, se hace un curetaje de toda esta zona, se coloca un biocerámico, en todo esto se hace un relleno y posteriormente al relleno se hace un colgajo desplazado apical por palatino y mantenemos pulpa y hemos eliminado la reabsorción. Este es otro caso similar. Por ejemplo, en este caso tenemos a este nivel una reabsorción. Si bien radiográficamente no me está mostrando mucho, sí o sí necesitamos acá pedir un CONBIN para poder empezar a evaluar qué es lo que tenemos. Y tenemos este mismo tipo de situaciones. Esta es una reabsorción cervical que si nosotros vemos y evaluamos decimos, está en la pulpa, está tocando pulpa. Pero no nos olvidemos que estas reabsorciones, todas, absolutamente todas, tienen una lámina resistente a la reabsorción, que lo que hace precisamente es mantener en el 80% de los casos la vitalidad pulpar. Y la función de esa pulpa se mantiene activa. Por lo tanto, listo, tendremos que tomar sensibilidad pulpar para poder evaluar el 11, compararlo con el 21, la reabsorción del 22. Y acá tenemos que entender que en este caso hay una reabsorción activa, consecuencia del aporte vascular que le está dando la mucosa. Entonces acá hacemos la misma situación que en el caso anterior. Levantamos un colgajo. Acá encontramos, observen, a este nivel a mayor aumento la reabsorción, el grado de reabsorción. Y esto que ustedes están viendo más blanquito acá, histológicamente, es la lámina resistente a la reabsorción, que impide que haya una comunicación con la reabsorción con el conducto radicular, por lo tanto es nuestro mejor amigo. ¿Qué hicimos acá? Empezar a trabajar, colocamos un biocerámico para remineralizar toda esa zona, previo de haber cureteado absolutamente todo, reforzamos y rellenamos luego todo ese defecto con un ionómero vítreo, y a partir de acá empezamos a controlar, evaluamos el biocerámico y el mantenimiento de esta pulpa. Esta pulpa mantiene su vitalidad y su funcionalidad, y lo que hicimos es salvar este elemento dentario por entender qué es lo que estaba sucediendo ante este tipo de situaciones. Acá se presenta otro caso. Este es un paciente de aproximadamente, era una arena. Un paciente sufrió abulsión, se cayó de su cama hace 3 meses por un traumatismo. Sufrió la abulsión de ese elemento dentario y tuvo un mantenimiento en seco durante 2 horas. A las 2 horas fue a su odontólogo. Su odontólogo le hace la reinserción del elemento dentario. Hace un control recién a los 3 meses y a los 3 meses se encuentra con esta situación. Por lo tanto, el odontólogo no sabía cómo manejarlo, propone la extracción y entonces la madre se va a otro odontólogo, hace una consulta y la deriva para que empecemos a evaluarlo. Cuando nosotros empezamos a ver esta situación con otras angulaciones totalmente diferentes, ahí tenemos la reabsorción del elemento dentario. Y si empezamos a ver y empezamos a pedir un CONBIN, en un CONBIN realmente empezamos a ver distintos parámetros y el grado de reabsorción que tiene ese elemento dentario que en la radiografía no me lo muestra. La radiografía no es un parámetro de diagnóstico eficaz. La radiografía me va a demostrar que algo está sucediendo, pero con el CONBIN yo puedo ver grado de extensión, ubicación de la reabsorción, cercanía al conducto radicular, y tengo que empezar a evaluar, en primer lugar, qué tipo de reabsorción es la que nosotros tenemos. Entonces, ante este tipo de situaciones, que el elemento dentario es un diente permanente joven, con el ápice abierto, por ejemplo, esta reabsorción que tenemos acá, ¿es una reabsorción inflamatoria o es una reabsorción sustitutiva? Tengo que saber que cuando tenemos una abulsión, probablemente podamos llegar a tener los 2 tipos de reabsorciones, tanto la reabsorción inflamatoria como la sustitutiva. La que siempre va a aparecer primero, si no eliminamos la pulpa en el caso de una reabsorción, perdón, en el caso de una abulsión, es una reabsorción inflamatoria.
más cuando nosotros tenemos un elemento permanente con el ápice cerrado o un ápice adulto que ha evolucionado, sí o sí tenemos que sacar esa pulpa, porque esa pulpa se va a necrosar y al necrosarse va a producir estimulación a nivel de todo lo que es el ligamento periodontal y va a despertar clastos que van a producir una reabsorción de tipo inflamatoria. De hecho, la reabsorción inflamatoria puedo empezar a verla a partir de la tercera semana o cuarta semana y la vamos a ver radiográficamente. En cambio, la reabsorción sustitutiva, en el caso que la reabsorción sustitutiva ocurra, que va a estar directamente relacionada con el tiempo extraalveolar de mantenimiento en seco, que recuerden que habíamos dicho al principio de la conferencia, que es de 20 minutos máximos, esa reabsorción sustitutiva recién puede empezar a verlo al año, año y medio aproximadamente. Es decir, la reabsorción sustitutiva siempre es mucho más lenta de ver radiográficamente que la inflamatoria, que es mucho más rápida. Por otro lado, si empezamos a evaluar estos parámetros, radiográficamente vamos a observar toda esta zona negra que me está diciendo que tenemos múltiples granulomas que están reabsorbiendo la raíz. Cuando tenemos una reabsorción sustitutiva, no existe esta imagen negra rodeando la raíz. Ese es otro de los signos, de los diagnósticos radiográficos que podemos evaluar. Entonces, esto es una reabsorción inflamatoria a consecuencia de la necrosis del conducto radicular. Tenemos la causa. La reabsorción está activa, hay que detenerla. ¿De qué forma? Listo, en este caso colocamos hidróxido de calcio dentro de ese conducto y empezamos a controlarlo. Acá tenemos un negativo. 4 meses después, observen la diferencia entre esta imagen que tenemos a este nivel y esta imagen en el hueso que está rodeando la superficie radicular. Acá ya hay un hueso en neoformación. Por lo tanto, lo que me está diciendo este hueso en neoformación es que logramos disminuir y controlar la carga microbiológica de ese conducto radicular. Por lo tanto, ahora tendremos que hacerle la endodoncia. En este caso, establecemos la longitud de trabajo y a partir de acá colocamos un biocerámico en la porción apical y la obturación del conducto radicular, en este caso con una gutapercha inyectable termoplastizada dentro del conducto para no generar y no hacer más presión. Esto fue en el 5 de 2017, esto fue en septiembre de 2017. A partir de acá hacemos un control clínico radiográfico. Ojo, no es importante, es importantísimo el control clínico radiográfico, porque tenemos que pensar que esta paciente estuvo 2 horas con ese elemento dentario en seco hasta que se hizo el trasplante. Por lo tanto, la posibilidad de que exista una reabsorción sustitutiva por necrosis de restos epiteliales de Malacés es muy alta. Y empezamos a controlarlo. Esto fue septiembre del 2017 y en septiembre del 2019 empezamos a ver. Y empezamos a ver ciertos parámetros, ciertas pautas. Por ejemplo, en estas áreas donde hubo cierta extravasación del biocerámico, el biocerámico se mantuvo, se fue reabsorbiendo. Tenemos una línea periodontal completa a todo lo largo de la superficie radicular. Sin embargo, está apareciendo esta imagen acá, que en esta otra radiografía no aparecía. Por lo tanto, este es el fantasma, perdón. Esto es el fantasma de la reabsorción sustitutiva. Acá, a este nivel, si nosotros empezamos a ver, la reabsorción sustitutiva ya apareció. Y no me estaría apareciendo esta imagen del GOM-BIM, que si no, no interesa, que ya la tenemos después, ya se las voy a mostrar nuevamente. Bueno, ahora lo vamos a ver aquí en la clínica. Apareció la reabsorción sustitutiva, por lo tanto, levantamos colgajo. Esa reabsorción sustitutiva estaba por palatino. Y al levantar el colgajo a este nivel, empezamos a ver ahí la zona de la reabsorción. Este elemento dentario hay que mantenerlo como de lugar, porque es una nena que tiene 10 años y no podemos darnos el lujo de perder ese elemento dentario. Por lo tanto, todo aquello que podamos hacer para poder mantenerlo tiene que ser hecho. Levantamos colgajo, cureteamos, colocamos un ionómero vítreo a ese nivel y a partir de acá, perdón, un biocerámico, nuevamente establecemos la longitud de trabajo, recolocamos nuevamente el colgajo en apical y empezamos a observar controles. Esto es septiembre del 19,
octubre del 19, y vamos viendo y vamos evaluando con el tiempo cómo va esa reabsorción. Este es un diente que sí o sí tenemos que mantenerlo, porque si esta nena pierde ese diente, no podemos hacer absolutamente nada. No podemos colocar un implante, no podemos colocar un puente, no podemos colocar no podemos colocar absolutamente nada. Entonces, aquí es donde está el desafío del endodoncista como salvador de elementos dentarios. Acá está el desafío del endodoncista de poder interpretar qué es lo que está pasando en el caso de una reabsorción. Esta es Juliana, 8 años. Juliana evolucionó el elemento dentario también, el diente 21. Tiempo de traumatismo, 30 minutos, es decir, estuvo al límite. Estuvo al límite. Eso es un punto a favor. El tiempo extraocular no fue largo, no fue prolongado, pero sí fue el medio de transporte, porque el medio de transporte, hasta que fue Juliana, su odontólogo, que fue muy rápido, el medio de transporte fue una servilleta. Por lo tanto, es un tiempo de transporte que no es el adecuado para el mantenimiento de las células del ligamento periodontal, fundamentalmente de restos epiteliales de Malacés. El odontólogo, su odontólogo me deriva al otro diente a Juliana, al otro día, él hizo el reimplante y la férula. Esta no es de las mejores férulas que yo haya visto, pero 24 horas de ocurrido el caso, acá está el debate entre sacar a la férula y hacer una como la gente, con el riesgo de volver a evolucionar ese diente, o mantenerla. En este caso decidimos mantenerla, regularizando en esta zona toda esta resina para que no interfiera con todo lo que es la papila del elemento dentario. Entonces empezamos a controlar. Era un diente permanente joven, sacamos la férula a los 12 días y decidimos no hacer el tratamiento de conducto y mantenerlo. ¿Por qué? Porque la posibilidad de revascularización de este permanente joven es muy alto. Esta misma conducta no la podemos tener cuando tenemos un diente permanente adulto que se encuentra evolucionado. En el diente adulto evolucionado, sí o sí, a los 14 días, tengo que sacar esa pulpa para evitar una necrosis, para que no haya una reabsorción de tipo inflamatoria. En cambio, en el diente permanente joven, tengo cierta posibilidad de revascularización y en este caso elegimos seguir controlándolo. 2 meses después, esto obviamente me daba una respuesta negativa, no me preocupaba mucho, pero sin embargo, Juliana y su mamá saben de que tienen que venir a consulta permanentemente cada 30 días y en el caso de que sintiera alguna situación extraña, nos iban a llamar por teléfono. Quiero que vean la fecha. Esto es 23 de noviembre del 2006. El 14 de diciembre del 2006, es decir, 22 días después, me llama la mamá de Juliana diciéndome que a Juliana le molestaba el diente. Le digo, ven al consultorio que lo vemos. Y cuando viene Juliana al consultorio nos encontramos con esto. Una reabsorción inflamatoria que abarcó el 60 o 70% de la superficie radicular en una forma muy agresiva en el periodo de 22 días, en 3 semanas. La pregunta es, ¿está activa o está detenida? Y está detenida. Esta reabsorción está detenida. Esta reabsorción, la misma pregunta de hace rato, ¿es inflamatoria o sustitutiva? Y a esta altura ya me van a decir seguramente, que ya lo saben, que es una reabsorción inflamatoria. Habíamos dicho que la reabsorción sustitutiva, en el caso de aparecer, la van a empezar a ver recién después de un año y medio aproximadamente. Por lo tanto, es una reabsorción inflamatoria, consecuencia de la necrosis del conducto radicular. Acá inmediatamente tenemos que empezar el tratamiento endodóntico. Establecemos una longitud de trabajo, establecemos pastas alcalinas dentro del conducto radicular para disminuir esa carga microbiológica, para que frene esa reabsorción. 2 meses y 15 días después de control, podemos empezar a ver esta situación y preguntarnos, ¿la reabsorción está activa o está detenida? De hecho, si empezamos a ver ciertos parámetros radiográficos, ustedes empiezan a ver acá formación de hueso, lo que nos está diciendo que la reabsorción ya se detuvo. Y aparte, si en 2 meses, si en 22 días se reabsorbió el 70% del diente, en 2 meses se hubiera reabsorbido absolutamente toda la raíz con ese grado de agresividad que tenía. Por lo tanto, esta es una reabsorción que hoy está detenida y tengo que establecer mi tratamiento endodóntico. ¿De qué forma? Establecemos longitud de trabajo, colocamos un biocerámico que, fíjense la fecha, 2007, hace más de 12 años. En ese momento no teníamos Combin, en ese momento no teníamos biocerámicos, pero sí teníamos MTA,
por lo tanto colocábamos MTA y siempre una obturación. Cuando tenemos un diente permanente joven, reabsorbido, la obturación tiene que ser una obturación termoplastizada. Busca la forma que vos quieras de termoplastizada, pero tiene que ser termoplastizada, porque no puede hacer una condensación lateral, porque es un elemento muy debilitado y la vamos a terminar fracturando. De aquí en más nos dedicamos a controlarlo, porque Juliana tiene 8 años y no podemos darnos el lujo, al mismo que el caso anterior, de perder ese elemento dentario. Acá tenemos un control al mes, marzo del 2008. Este es un control a los 2 años, marzo del 2009. Podemos ver cómo la reabsorción está detenida. Como 4 años y 10 meses después, casi 5 años, ese diente sigue en boca. Ya le ganamos 5 años. 5 años que no es poco para un diente con una reabsorción sustitutiva de este tipo. No es lo mismo 5 años en una paciente de 10 años que 5 años en un paciente de 40 o 50 años. En un paciente de 40 o 50 años, si pierde el diente, le puede hacer un implante. A Juliana, con 8 años, con 13, 14 años, no le puedo hacer un implante. Entonces, cada año que pasa manteniendo ese elemento dentario es un tiempo precioso. 11 años después, en el 2017, ese elemento dentario sigue en boca. Juliana tiene 19 a esta altura y viene con una movilidad de la corona de vestibular a zapalatino. Juliana juega hockey, le dieron un bochazo, le fracturaron a nivel del tercio cervical y listo, terminó perdiendo. Acá tiene una fractura de tercio cervical del elemento dentario donde no se puede hacer más nada, pero Juliana ya es una paciente de 19 años con un desarrollo esqueletal detenido. Se hace la interconsulta con el implantólogo, quien decide hacer la extracción, empezar la parte y la rehabilitación de implantológica a este nivel. Pero hoy se puede hacer una reimplantación odontológica, porque hace 11 años empezamos a entender cómo era el proceso y el mecanismo de una reabsorción de tipo inflamatoria ante una abulsión y cuál era la causa, fundamentalmente. Entrando al campo de las reabsorciones externas, pero por presión. Las reabsorciones externas por presión, habíamos dicho también que al haber presión sobre los elementos dentarios se produce una zona de hipoxia sobre cementoblastos, lo que ocasiona un proceso inflamatorio que empieza a reabsorber. Si vemos esta situación, por ejemplo, empezamos a ver a este nivel reabsorción de estos dientes con algún grado de calcificación. Acá nos tenemos que preguntar dos cosas. Primero, ¿por qué se reabsorbió este diente? Y segundo, ¿a qué tiempo le hacemos el tratamiento de conducto? ¿Hace falta hacerle tratamiento de conductos? Este tipo de reabsorción, que nosotros podemos ver una reabsorción en meseta, es una clásica reabsorción por un trauma crónico permanente no controlado que se llama fuerzas ortodónticas. Cuando la fuerza ortodóntica es excesiva para el ligamento periodontal, produce necrosis de cementoblastos. Por lo tanto, esta es una clásica reabsorción en meseta. Acá tenemos que ver si la reabsorción está activa o está detenida. ¿Cómo hacemos para averiguar si está activa o detenida? Muy simple, si está la causa presente. La causa presente son las fuerzas ortodónticas. Y si empezamos a ver, ya sabiendo esta situación, le preguntamos al paciente, ¿hace cuánto te hicieron el tratamiento de ortodoncia? Y el paciente nos dice, doctor, el tratamiento de ortodoncia ya me lo terminaron hace aproximadamente 10 años. Por lo tanto, la causa fue eliminada hace 10 años. Y si la causa fue eliminada hace 10 años, esta reabsorción está detenida. Por lo tanto, esta es una reabsorción detenida que no está activa y no hay que hacerle absolutamente nada de nada a este elemento dentario. Simplemente lo que hicimos acá, hacerle otro control. Esto fue en el 2000 y este es en el 2015, como simplemente controlamos y vemos que sí, efectivamente la reabsorción está presente, pero está detenida y no hay que hacerle absolutamente nada porque la causa no está. Como decimos acá en Argentina y seguramente en otra parte del mundo, muerto el perro, se acabó la rabia. El perro fueron las fuerzas ortodónticas, la rabia fue la reabsorción. La reabsorción ya no existe más porque el perro desapareció. Si nosotros vemos acá todas estas imágenes que ustedes están viendo y ustedes están evaluando y que les estoy mostrando, todas estas reabsorciones son consecuencias de traumas crónicos no controlados. Trauma crónico no es lo mismo que traumatismos. Todas estas reabsorciones
fueron ocasionadas por fuerzas excesivas en los tratamientos ortodónticos. De estas 8 imágenes, hay algunas que están activas y hay algunas que están detenidas. ¿Cómo hago para saber si esas reabsorciones están activas o detenidas? Les vuelvo a repetir lo del principio, buscando la causa. La causa en este caso la tenemos acá, la fuerza ortodóntica y la fuerza ortodóntica. Estas dos están activas. Por lo tanto, yo sé que le tengo que decir al ortodoncista, bájame esa fuerza porque te estás comiendo esos elementos dentarios. El ortodoncista, al bajar la fuerza, automáticamente la reabsorción se va a detener, como en este caso, como en este caso, como en este, como en este. Estas reabsorciones están absolutamente todas detenidas y no hay que hacerles absolutamente nada. De hecho, por ejemplo, se les presenta este caso, un diente que tiene este cambio de coloración y se los derivan a ustedes para hacer un blanqueamiento dentario. Y cuando hacen una radiografía, empiezan a ver esta situación. Y acá empezamos a ver el grado de reabsorción que tuvieron estos dientes, en lo cual se comió en este lateral absolutamente toda la superficie radicular, en este central lo mismo, todo el tercio apical y acá todo el tercio medio y la mitad de la raíz. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un tratamiento de conducto en 1 o en 2 sesiones para frenar esta reabsorción? O a lo mejor esta reabsorción ya está detenida. Y para eso tenemos que empezar a ver y averiguar las causas. En el 80% de los casos, si el paciente no tuvo una abulsión en los dientes anteriores o un traumatismo específico, esas reabsorciones son ocasionadas por fuerzas ortodónticas. Entonces tenemos que empezar a preguntar, ¿hace cuánto te sacaron esa ortodoncia? Y esa ortodoncia, en este caso, al paciente se la habían eliminado hace 14 años. Por lo tanto, hace 14 años esta reabsorción ya se detuvo y esta es una reabsorción radiográficamente detenida, fisiológicamente detenida e histopatológicamente detenida. Acá tenemos nuevamente una reinserción de fibras del ligamento periodontal y de cementoblastos que han cubierto toda esta superficie radicular. Por lo tanto, a este diente o a estos dientes, hoy en día no hay que hacerles absolutamente nada más que controlarlo. Esta es una gentileza de la doctora Marta Lamarten, donde siguió el control de estos dientes 31 años, sin hacerles absolutamente nada. Es que no es que en realidad no se haya dicho nada, sí se hizo algo, que se lo controló. Se entendió cómo es una reabsorción, se entendió cuál es la causa y se evaluó si la causa estaba presente o no. Se hizo mucho, se controló, se estudió y empezamos a establecer un diagnóstico y un tratamiento. Pudimos entender la reabsorción para poder diagnosticarla, para poder tratarla. ¿Cómo la tratamos? Con un control. La tratamos sabiendo que no hay que hacer absolutamente nada. Cuando no se hace nada, muchas veces en endodoncia también es un tratamiento. Este otro caso, otra situación. Un elemento dentario donde falta toda la superficie de la raíz distal. Y a partir de acá, a lo mejor hemos escuchado que las reabsorciones pueden ser bilaterales y evaluamos el otro 7 del otro lado y tampoco existe raíz. Y acá tenemos que empezar a preguntar, ¿qué pudo haber ocasionado la reabsorción o la desaparición de esa raíz distal? Y lo más probable que haya sido es el impacto de un elemento dentario, un tercer molar inferior sobre esa superficie radicular. Entonces, acá tenemos que hipotetizar y empezar a hacer diagnóstico. Y el diagnóstico es preguntarle al paciente, ¿te hicieron alguna cirugía de terceros molares en algún momento? Y el paciente te dice, sí, doctor, hace 2 años me sacaron esa muela de juicio. ¿Y quién te sacó la muela de juicio? Y me la sacó el doctor Jiménez. Y si nosotros lo conocemos al doctor Jiménez, le preguntamos, mira, vos lo atendiste al paciente fulanito, y me dice, sí, mira, te mando las radiografías. Y en este caso, el doctor Jiménez nos manda las radiografías que tomaron hace 2 años. Y hace 2 años ahí tenemos la impactación de los 8 sobre la raíz distal del 7 que estaba ocasionando la reabsorción. Por eso, es lo que les dije en un principio y se los vuelvo a repetir algo. Ahora, no existen las reabsorciones idiopáticas. Siempre hay una causa en la reabsorción. Que nosotros no sepamos verla es muy diferente. Pero los dientes no se empiezan a reabsorber porque sí.
Siempre hay una causa y generalmente son multifactoriales. Y bueno, en este caso empezamos a controlarlo. Ahí tenemos a los elementos dentarios antes y el control. ¿Tenemos que hacer endodoncia? Si evaluamos netamente la reabsorción ya se detuvo hace 2 años cuando le sacaron el 8 o los 8 que estaban impactando y estaban ocasionando presión. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no es necesario hacer la endodoncia, salvo que el elemento dentario o esa pulpa venga con alguna sintomatología. Y en este caso, en este elemento dentario, en este 7, por obviamente la comunicación que tenía con la cavidad bucal esta pulpa hizo una pulpitis. El paciente venía con un diagnóstico de pulpitis en este diente, entonces hicimos el tratamiento de conducto sobre ese elemento dentario. La reabsorción está detenida, rellenamos todo eso, pero simplemente la pulpa claudicó a los 2 años, consecuencia de la placa bacteriana que iba acumulando a este nivel. Solucionamos el problema, pero resulta que el paciente al año viene diciéndonos, doctor, me sigue doliendo el molar que usted me hizo el tratamiento de conducto. Y acá decimos, pero me cachen 10, ¿será posible? Vamos a empezar a evaluar nuevamente qué es, y acá teníamos el problema. ¿Cuál fue el problema? Que uno como endodoncista muchas veces se concentra solamente en pulpa y no ve al paciente en forma integral. Y hay que entender que este elemento dentario tiene un contacto con el antagonista. Entonces, al sufrir la fuerza de oclusión, toda esta parte de la corona que no tenía el sustento de la raíz distal, produjo la reabsorción. Perdón, la fractura de ese elemento dentario. Por lo tanto, le dolía al paciente porque al masticar esto se movía, entonces hay que sacar ese pedacito, premolarizar ese elemento dentario y derivarlo con el rehabilitador para que le haga la premolarización para poder seguir manteniendo ese elemento dentario en boca que sigue su función. Ahora, en cuanto a las reabsorciones sustitutivas, habíamos dicho que las reabsorciones sustitutivas eran consecuencia de la necrosis de los restos epiteliales de Malacés, que ya no teníamos quien libere, por lo tanto, factor de crecimiento epitelial, por lo tanto, el hueso producía el avance sobre la superficie radicular, reabsorbía la raíz y formaba hueso. Reabsorbía y la reemplazaba por hueso. Esta es una gentileza de la doctora Marta Lamarté, en donde vemos una reabsorción sustitutiva ya a los 4 años de haberse ocasionado. ¿Cuáles eran las situaciones que nos ocasionaban una reabsorción sustitutiva? Dijimos fundamentalmente las abulsiones y las intrusiones. Las abulsiones, siempre y cuando ese elemento dentario no haya mantenido o no haya sido mantenido en un medio de transporte adecuado o haya estado más de 20 minutos en tiempo extraalveolar en seco. Este es un caso de una alumna residente del posgrado de endodoncia, en donde llega este paciente, donde abulsiona el 11 y el 21 por un traumatismo y tiene una fractura radicular del tercio cervical en el 22. El paciente, dato importante, tuvo 2 horas en seco, 2 horas en la servilleta. Se trata de rehidratar esos elementos dentarios y de desinfectarlos, se los colocó en una solución de digluconato de clorhexidina al 0,12%, se hace la reinserción tanto de 11 y de 21, se preparan los elementos dentarios para poder establecer una férula y a partir de acá nosotros sabemos que es un diente permanente adulto que abulsionó, que la posibilidad de que haya una necrosis pulpar es del 100%. Por lo tanto, para evitar una reabsorción de tipo inflamatoria, consecuencia de la necrosis de la pulpa, a los 14 días hacemos el tratamiento endodóntico. Sacamos esa pulpa, colocamos un hidróxido de calcio y con el tiempo, posteriormente, hacemos la endodoncia de esos dientes cuando vamos viendo que la reabsorción inflamatoria ya no tiene posibilidad de formarse porque ya hemos controlado esa carga, o en realidad hemos evitado que se necrose pulpa por una carga microbiológica. Sin embargo, el fantasma de la reabsorción sustitutiva está presente, porque pasaron 2 horas en seco. Si este elemento dentario abulsionado hubiera sido un diente mío que se me cae acá, en casa, o en el consultorio, y yo me lo reimplanto inmediatamente, y no pasan más de 4 o 5 minutos de encontrar el diente, lavarlo y colocarlo automáticamente en el mismo alveolo, la posibilidad de una reabsorción sustitutiva es muy baja.
pero en este caso pasaron 2 horas. Y en el control al año de la evolución empezamos a ver ciertos parámetros radiográficos que nos empiezan a indicar que la reabsorción sustitutiva ya empezó. De hecho, lo que les dije hace un tiempo atrás, la reabsorción sustitutiva empieza después del año y medio. En realidad, radiográficamente la van a empezar a ver después del año o año y medio. 2 años después de control. Observen, marzo del 2017. Observen en el 2015 cómo estaba la imagen, la sustitución, y observen ya el avance que tiene esto. Esto es la superficie radicular que está siendo reemplazada por el hueso porque no hay restos epiteliales de Malassez que mantengan la línea periodontal del elemento dentario. 4 años después, 2019, ya podemos ver prácticamente que toda la superficie radicular está reabsorbida por formación de hueso. Comparemos esta imagen con esta otra imagen y observen cómo también está apareciendo ya a nivel del 21 también la imagen radiográfica. Un combin de cómo se ve el avance del hueso y cómo se ve a través de imágenes tridimensionales la reabsorción sustitutiva, y observen a ese nivel cómo hay formación de hueso reemplazando la superficie radicular. En este caso no hay nada que hacer. Ya cuando comienza la reabsorción sustitutiva es cuestión de tiempo hasta que el elemento dentario se termina perdiendo. Y la velocidad no es lo mismo en pacientes jóvenes que en pacientes adultos. En pacientes jóvenes, como el desarrollo esqueletal está mucho más avanzado, la pérdida del elemento dentario puede darse en 4 o 5 años. Observen en este caso también el hueso cómo reabsorbió y cómo reemplazó toda la raíz. En el caso de pacientes adultos, y es demasiado más lenta porque su desarrollo es mucho más lento también. Entonces, para ir terminando ya con esta charla, porque ya estamos en tiempo, llevamos 1 hora 20. Una reabsorción externa debe ser tratada con la extirpación de la pulpa, no siempre. A esta altura ya me sabrán contestar que va a depender fundamentalmente de la causa. Ahora, ¿cómo tengo que tratar una reabsorción externa? En primer lugar, para que les quede claro, tengo que buscar la causa. Cuando puedo encontrar la causa, yo puedo saber si esa reabsorción es una reabsorción inflamatoria o es una reabsorción de tipo sustitutiva. La mayoría de las reabsorciones son todas inflamatorias, lo cual significa que si yo puedo encontrar la causa, la voy a poder eliminar y voy a poder frenar esa reabsorción, formándose nuevamente el ligamento periodontal y nuevo cemento reemplazando esa reabsorción a ese nivel. Pero si es una reabsorción sustitutiva, yo puedo encontrar la causa, pero no la voy a poder frenar. Entonces, cuando tengo una reabsorción inflamatoria, yo puedo tener una reabsorción que esté activa, que la puedo frenar, o puedo tener una reabsorción detenida, que ya estuvo detenida desde hace tiempo porque la causa ya fue eliminada. Pero cuando tenemos una reabsorción sustitutiva, yo puedo tener una reabsorción que se encuentra activa, o una reabsorción que se encuentra activa, o una reabsorción que se encuentra activa, porque la sustitutiva siempre es una reabsorción que no se detiene, que es cuestión de tiempo hasta que el elemento dentario se termina perdiendo. Así que es un tema que es bastante complicado de tratar. Quiero aprovechar estos últimos minutos para hacerles una invitación al COSAE 2020, uno de los congresos más importantes de Sudamérica, en los cuales vamos a tener uno de los grandes maestros como curso precongreso, al doctor Luis Chávez de Paz de Suecia, con desinfección de conductos radiculares, nuevas soluciones para un problema conocido, maestros de la endodoncia como el doctor Marcos Berciani, vamos a tener al maestro de la regeneración pulpar, el doctor George Wang, Francesca Vela, con autotrasplante, que tiene mucho que ver con reabsorciones, que viene específicamente a hablar de ese tema, como estuvimos hablando recién, al doctor Eugenio Pedulá, y un curso que hemos formado recién, 3 grandes maestros, Sergio Kutler, Anil Guillén y George Bruder, con un nuevo lanzamiento, un nuevo sistema de irrigación de nanopartículas en microirrigación endodóntica. Así que bueno, sin más, quiero agradecerles a todos por su participación,
por estar escuchándome. Para mí ha sido realmente un placer y es un honor poder colaborar con la Asociación Mexicana de Endodoncias, con ese país que las veces que he ido me han tratado siempre de mil maravillas. Así que muchísimas gracias y quedo atento para las preguntas que tengan, que espero que hayan algunas, y si no, muchísimas gracias.